Somos el Ministerio Palabras del Maestro, trayéndoles a ustedes el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo para que siempre abunden la paz y el favor de Dios en cada uno. Estamos en el tema espíritu, alma y cuerpo. Y estuvimos hablando de que los seres humanos tenemos tres partes. Fuimos conformados con tres partes. Somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. Y hay dos versículos para esto en que nos basamos en la clase número 1, pero lo voy a leer uno que dice, que es el que dice: el mismo Dios de paz lo santifique por completo, que todo su ser, tanto espíritu como alma y cuerpo, sea guardado y sin mancha en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Estuvimos hablando del espíritu y seguimos hablando del espíritu. Vemos un versículo muy importante en 2 Corintios 5:17. Es uno de mis favoritos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo, ¿de qué parte de las tres partes que somos se está hablando? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu es totalmente nuevo. ¿Por qué? Porque el cuerpo no cambia, ni la mente cambia. Es el espíritu el que es totalmente cambiado por otro nuevo, donde está el Espíritu de Dios y lo tiene sellado a nuestro espíritu para la eternidad, según dice Efesios. Entonces, no somos como la gente del mundo, porque somos tercera parte espiritual o sobrenatural. Sin embargo, los cristianos no hemos sacado ventaja de eso, la mayoría, porque vivimos a veces tan similar que otros que no son cristianos. Sin embargo, tenemos todo el poder de Dios en el espíritu, que ya es propiedad de Dios. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes. Entonces tenemos el mismo espíritu de Dios que levantó a Jesús de entre los muertos. No podríamos estar pidiendo el poder de Dios, si ya hemos nacido de nuevo. Ya está dado. Lo que necesitamos es cambiar nuestra mentalidad para creer lo que realmente dice la palabra. Entonces, cuando logremos alabar a Dios de todo corazón en medio de cualquier situación, vamos a estar siendo libres de nuestras emociones y nuestros pensamientos. Y eso es lo que necesitamos, eso es lo que está necesitando el mundo hoy en día. Ver algo diferente en los hijos de Dios, ver ese poder que tenemos adentro. Gente que cree lo que dice la palabra de Dios, gente que va hacia adelante, que está hablando diferente. Gente que cree que va a haber el Dios de milagros cada día, el Dios de la bendición cada día. Entonces, creer la palabra de Dios es, digamos que es ir contra toda religiosidad e incluso carnalidad. Y bueno, carnalidad no me refiero necesariamente a ese pecado de los que a veces a nosotros nos parece que son los peores. Sin embargo, no hay pecados grandes y pequeñitos para Dios. Pero carnalidad más bien como esos 5 sentidos que son los que dictan nuestra vida. Lo que vemos, lo que escuchamos. O sea, se vuelve tan importante eso que vivimos conforme a lo que escuchamos y lo que vemos y no conforme a la palabra de Dios. A esa carnalidad me refiero. Entonces, el primer peldaño en la vida cristiana es creer lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, 2 Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Versículo importantísimo, 2 Corintios 5:21. Si creo que dependo
dependo de la justicia de Dios en vez de mi justicia propia, que bueno, no existe porque no vale nada, pero si creo que dependo de la justicia de Dios, que me dio por medio de Cristo, ya tengo un pie en el mundo espiritual. Porque la justicia no es falsa santidad. Justicia lo que significa es inocencia. Justicia es aquello que nos deja estar frente a Dios sin ninguna vergüenza o culpabilidad, a pesar de lo que hayamos hecho. Esa es la justicia regalada por Dios, simplemente por creer, por gracia, por medio de la fe. Cuando nacimos de nuevo, se nos dio un espíritu igual al de Cristo. Y eso es literal. Alguien podría decir, cuando me escuche, decir, qué barbaridad, ¿cómo se le ocurre? Pero es que eso es lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:9. Dice, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, que era nuestra naturaleza anterior, ¿verdad? Sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. ¿Cuál espíritu debo tener yo? El Espíritu de Cristo. Entonces tengo un espíritu igual al de Cristo. Eso es lo que dice la palabra de Dios, porque si no, no soy de Él. ¿Por qué? Porque Cristo vive en aquellos que nacimos de nuevo. Romanos 5:5 dice que esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vea todo lo que tenemos en el Espíritu. Nosotros como cristianos e hijos de Dios no podemos decir que no tenemos amor, porque dice que ya ha sido derramado ese amor en nuestro corazón. En algún momento de mi vida cristiana, yo creí que el espíritu humano, nacido de nuevo, maduraba y crecía, que era como un bebé. Pero luego entendí que eso no es cierto, no puede ser cierto, porque el espíritu humano no madura ni crece. Es perfecto y tiene que ser perfecto para que sea la habitación del Espíritu de Dios. No es ni pequeño ni sin desarrollar. En realidad, tercera parte de nosotros, los nacidos de nuevo, es pared a pared Espíritu de Dios. Imagínense qué bendición. Eso es lo que dice la palabra. Y no es por merecerlo, porque nadie merece ser salvo o ser santo. Eso es pura gracia. Somos o éramos hijos de ira hasta que nacemos de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos trata a través del Espíritu y no de lo que hacemos. Así como no hicimos nada para ser pecadores, no hacemos nada para ser justos. Nacemos de Adán y somos pecadores. Nacemos del Espíritu y somos justos. Es lo mismo. Así lo dice Romanos 5:18. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Entonces aceptamos que por un hombre fuimos separados de Dios y por otro hombre fuimos justificados. Y Romanos 5:17 dice también que si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Simplemente aceptamos un nuevo vestido de realeza cuando recibimos en abundancia la gracia y la justicia de Dios y comenzamos a creer en lo que somos en vez de estar viendo hacia atrás y hacia afuera. En nuestro espíritu somos tan santos como Jesús. Si no fuera así, el Espíritu Santo no podría haber sellado nuestro espíritu. Dios nos ve como ve a Jesús, porque ve a Jesús en nosotros. Y eso que dice de recibir en abundancia, ¿qué significa? ¿Cómo se recibe en abundancia? Creo yo que recibir en abundancia es cuando se acepta un regalo sin restricciones, que uno pone las manos y que se llenen las manos de regalos y uno acepta y dice sí, todo esto es mío y lo acepto y lo recibo y no voy a cambiar, no voy a despreciarlo porque yo lo recibo. Y eso es lo que está diciendo, para que nosotros reinemos en vida necesitamos primeramente recibir en abundancia el favor, que es gracia, y el don de la justicia, ese regalo de Dios de la justicia, que no se cambia
por ninguna cosa. Ni se negocia porque es un regalo. Ahora vamos a Gálatas. Gálatas 4:6 dice, ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el espíritu de su Hijo que clama, Abba, Padre. Esta es una cosa preciosa, porque ese es el misterio que los antiguos en el antiguo pacto no podían entender. Cristo en nosotros. Pero nosotros lo tenemos hoy, después de la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, debemos tomar decisiones de calidad. En este momento, debemos tomar la decisión de creer y vivir conforme a esta verdad y no seguir creyendo y viviendo conforme a mis 5 sentidos. Según oigo, veo, siento, palpo y hablo. ¿Qué sigue diciendo el espejo de la palabra? Gálatas 5:22 dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos el Espíritu de Cristo y con Él tenemos toda la fe, toda la paz, todo el gozo y todo lo que dice este versículo que acabamos de leer. Entonces, aunque las emociones y sentimientos nos hablen, esa no es la información correcta. Esa es una mala información, porque vamos a seguir creyendo lo que dice Dios, que es más importante, la realidad eterna, no la realidad temporal. Hay un versículo muy lindo también que nos habla de andar en el Espíritu, que también ha sido malinterpretado, porque Gálatas 5:16 dice, digo pues anden en el Espíritu y así jamás satisfarán los malos deseos de la carne. Esta versión me gusta porque está como más explicada la Reina Valera actualizada al 2015, pero se ha enseñado al revés. Lo he escuchado en enseñanzas al revés. Si usted no satisface los malos deseos de su carne, usted va a poder andar en el Espíritu. Y realmente no dice eso. Si no satisfacen, no es que voy a andar. Es que ¿cómo puedo yo dejar de satisfacer los deseos de la carne cuando son fuertes en mi vida? Cuando es más fuerte que la palabra de Dios, cuando el enfoque lo tengo en los malos deseos y no en Cristo, es imposible. Sin el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios, no vamos a poder dejar de satisfacer los malos deseos. Serían meras obras al intentar dejar los malos deseos. Entonces, primero tenemos que aprender a andar en el Espíritu para así no satisfacer los malos deseos de la carne. Y usted me puede decir, bueno, entonces, ¿qué es andar en el Espíritu? Bueno, andar en el Espíritu es andar por la palabra de Dios. Ese es su enfoque, lo que hizo Cristo en la cruz, lo que ya le fue dado a usted, lo que es usted dentro de usted, y creerlo con todo el corazón, repetirlo y confesarlo si es necesario y ponerlo en versículos en todo el lugar donde usted se encuentre hasta que su mente y sus emociones y todo lo crea para que llegue a ser una realidad en usted y eso salga como el fruto de su vida. El sello del Espíritu Santo nadie lo puede manejar a su antojo, pero usted sí está sellado por el Espíritu de Cristo. Nadie le puede decir a usted, voy a orar para que sea sellado. No, pero usted está sellado para la eternidad. Su Espíritu es santo. Ahora, algunos piensan que esto tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, el caminar en el Espíritu. No, aunque creo 100% en el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas, no es eso lo que este versículo está diciendo. Ese sello es como de una botella o la parafina que se usaba en los frascos antes cuando no existía el vacío en los frascos. Entonces se sellaba con parafina para que los alimentos no se malearan. Ese mismo tipo de sello, por decir así, para imaginarlo,
Dios selló nuestro espíritu. Fue para preservarlo del pecado. Porque si no, nadie podría tener la vida eterna. Nadie podría ir al cielo. Porque siempre estamos en este mundo y estamos pecando. Y creo firmemente que el pecado viene al cuerpo y al alma y destruye y retarda el entendimiento, pero no penetra el espíritu. Por eso tenemos y podemos venir confiadamente al trono de la gracia. Ya no hay que hacer grandes oraciones pidiendo perdón como yo hacía más joven, porque no entendía. Porque realmente el pecado no toca nuestro espíritu ni lo contamina. El problema del pecado es muy serio, porque hace que el enemigo tome control de nuestra vida. Le abrimos puertas al enemigo para vivir una vida infeliz y sin nada de poder. Pero el pecado realmente no puede tocar nuestro espíritu. Bendito sea Dios por eso. Pero como eso es así realmente, y porque tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, tenemos toda la fuerza para dejar el pecado y para vivir para Dios una vida santa. ¡Qué grande amor el de Dios! Dice Hebreos 10:14, y así con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, la de Cristo, nos hizo perfectos para siempre. Entonces usted podría decir, pero no somos perfectos. Claro que sí. La Biblia no puede mentir. Nos hizo perfectos en el Espíritu. Si fuimos santificados por gracia, por medio de la fe. ¿Sí? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. En realidad fuimos recreados a la manera de la misma clase de Dios, del mismo estándar, del mismo nivel. Al religioso le cuesta creer esto, no puede entender esto, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Abramos nuestra mente a la bondad y amor de Dios por nosotros. Porque si no abrimos nuestra mente, vamos a seguir creyendo que Dios no tiene suficiente poder para habernos dado un espíritu nuevo. Pero la Biblia lo dice, tendríamos que borrar muchos versículos de la Biblia para poder creer lo contrario. 1 Corintios 1:30 dice, pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. En el antiguo pacto, cada pecado había que ponerlo bajo la sangre de un sacrificio. Dios castigaba a un animal en lugar de castigar al ser humano por el pecado. Muy interesante, porque cuando venía alguien que había pecado con el corderito para traer el sacrificio, el sacerdote no le preguntaba al pecador, digamos, no le preguntaba cómo fue, qué hizo, por qué y qué barbaridad. Ni lo condenaba ni nada. ¿Qué hacía? ¿Qué hacía cuando venía una persona con un corderito para ser sacrificado por su pecado? El sacerdote lo que veía era el cordero que iba a estar en lugar de su pecado. Y él examinaba que fuera el cordero correcto, sin mancha, para que pudiera ser sacrificado. Nosotros vemos ahí precisamente todo el amor de Dios, que Cristo es nuestro Cordero sin mancha y que Él no se fija más en nuestro pecado, sino que en el sacrificio correcto. Es esto como para alabar a Dios toda nuestra vida sin cansarnos. Por nuestro pecado merecemos la muerte, claro que sí.
Pero en el antiguo pacto, un animal tomó el lugar nuestro o de las personas antes. Y en el nuevo pacto, Cristo tomó el lugar. Entonces no es cierto que cada vez que pecamos perdemos nuestra posición con Dios. Y si no confesamos cada pecado, nos vamos al infierno. Y pecado no confesado es el pecado de muerte. No es cierto, nadie podría ir. Cualquiera puede tener un mal pensamiento antes de morir. Cualquiera podría decir una palabra que no es una alabanza a Dios cuando se muere. Podría cualquiera decir y pecar en el momento antes de la muerte y nadie podría ir al cielo. Que yo sepa, ni usted ni yo podemos estar bajando y subiendo de nuestro asiento celestial a la derecha de Cristo. Imagínense, Dios ya proveyó para nuestra humanidad tan débil en Cristo. Y qué lindo que ya no tenemos que hacer sacrificios. Cristo obtuvo redención eterna para siempre, no hasta que volvamos a pecar. No podemos nacer de nuevo cada vez que pedimos perdón o morir de nuevo cuando pecamos. Estaríamos naciendo de nuevo y muriendo de nuevo, ¿verdad? En ese caso, lo mejor sería pedir que nos maten inmediatamente que nos arrepentimos para asegurarnos que vamos a ir al cielo, porque vamos a pecar en esta tierra. Imagínense vivir así, sería una manera miserable de vivir. Hay gente que pasa al altar a recibir al Señor todos los domingos. Yo conocí a una persona. Ya Jesús pagó por nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. ¿Por qué? Porque Él solo murió una vez y nosotros ni siquiera habíamos nacido. Así es que se comprometió con nuestros pecados futuros. ¿Cuál pecado puede ser tan grande que no puede ser perdonado? No, ya Él se comprometió con todos los pecados. El único que habla la Biblia, Él habla blasfemia contra el Espíritu Santo y podemos hablar en otro momento de eso. Pero ya nos perdonó y somos libres del pecado y su poder sobre nosotros. Jesús se ofreció ya una vez y para siempre. Cualquier sacrificio que hagamos no tiene sentido. Imagínense si tuviéramos que hacer un sacrificio. Sería que el sacrificio que podemos hacer es más grande que Cristo en la cruz. Si el de Cristo no tuvo valor, ¿qué sacrificio podemos hacer nosotros los seres humanos que sea tan importante y especial como la muerte en la cruz del Hijo de Dios? Más bien eso es una afrenta a Dios, porque significaría que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, ¿cierto? Con un solo sacrificio fuimos libres. Hay un versículo en Hebreos 9, 25 y 26 que es importantísimo en este momento para lo que yo le estoy diciendo. Dice, ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en un lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Imagínense, sí, un montón de veces, ¿verdad? Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Él acabó con el pecado que nos llevaba al infierno. Él acabó con eso. Pero yo tengo que creer y usted tiene que creer que así fue para poder optar por la vida abundante. Entonces, no se puede estar crucificando a Cristo. Cristo ya fue crucificado hace más de 2000 años. En comparación con el sacrificio de Cristo, cualquier sacrificio humano es basura. Nuestras acciones, sean buenas o malas, no cambian el amor de Dios por nosotros. Recuerde que con o sin pecado, Dios nos ama igual, porque Él se relaciona con nosotros en el ámbito espiritual. Lo único que necesitamos es creer lo que dice la palabra y la fe es el lenguaje del mundo espiritual.
La fe es el sexto sentido. Necesitamos decidir, escoger, creer. Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan, o sea que premia a los que le buscan. Entonces Dios se agrada cuando le creen, a Dios le gusta cuando le creen, Dios se manifiesta cuando le creen. Si nosotros no creemos, Dios no se va a manifestar. Qué importante es esto. Un Tomás no creyó. En realidad Tomás decidió no creer lo sobrenatural. Y hay mayor bendición en creer. Es mejor en cierto sentido ser ingenuo y creer más de la cuenta que ser incrédulo. Juan 20, 25 al 29 relata esto de Tomás, por si acaso no se acuerdan. Dice, así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré, repuso Tomás. Ya los discípulos lo habían visto, pero Tomás no, porque no estaba presente cuando Jesús vino después de la resurrección. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró, poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Entonces Jesús le dijo estas palabras muy famosas. Tú crees porque me has visto. Benditos los que creen sin verme. Es una cuestión de fe. Todo esto de la palabra es una cuestión de fe. Es mejor ser ingenuo, creer más de la cuenta que no creer. Esa es mi manera de pensar. Dios puede usar un animal para hablarnos, como le pasó al profeta Balaam, que le habló su burra. Pero sin fe es imposible escuchar a Dios. Realmente Dios nos puede estar hablando por medio de muchos y por medio de la palabra, pero tenemos que creer. Porque sin fe no hay dependencia de Dios. Y esa dependencia es lo que Dios ha buscado desde la creación del hombre, que dependamos de Él. Él quiere ser nuestro papá, Él quiere ser el que nos da todo, Él quiere ser el Shaddai, el Dios más que suficiente. Dios quiere ser todo para nosotros. Por eso hizo el gran milagro de la salvación, meterse dentro de cada uno, cosa que es como increíble o difícil de entender, pero eso fue lo que decidió hacer por puro amor. Y termino con un pasaje de Lázaro y el rico, de Lucas 16, 29 al 31, que cuando murieron Lázaro y el rico, estaban en el seno de Abraham. Entonces el rico le dijo a Lázaro que por favor mandara a alguien donde la familia para que creyera. Y Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y tiene razón, a veces queremos ver que Dios se aparezca o aparezca un ángel para que nos hable, pero tenemos la palabra de Dios, que es el testimonio más seguro de lo que Dios es el mensaje de amor para sus hijos que Dios puso. Así es que decidimos nosotros creer en la palabra de Dios, que Dios cada vez que abrimos la palabra nos habla, que el Espíritu Santo está trabajando a través de la palabra de Dios y que la palabra de Dios es viva y eficaz para llegar hasta lo más hondo de cualquier problema y cambiar las circunstancias.